¿Estás grabando ahí, Sari? Claro. ¿Cómo te sientes de estar en el IDEAM? Pues siento que si no fuera por este proyecto Shots de Ciencia jamás habría venido en mi vida. A quienes están escuchando ahí son Sara Trejos y yo, Efraín Rincón. Y es la primera vez que vamos a las oficinas del IDEAM, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. La institución que se encarga de investigar, de monitorear y de producir información sobre distintas variables ambientales como el clima, el agua y los bosques en Colombia. Y ustedes se preguntarán qué hace Shots de Ciencia en el IDEAM. Bueno, teníamos una conversación pendiente con su directora, Gisliane Echeverry. ¿Cómo vamos? Sigan adelante. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Sara Trejos? Hola, Efraín, mucho gusto. La oficina es un espacio grande y con una mesa de vidrio en el centro. Hay muchísimos mapas. Y bueno, seguro escucharán el eco que rebota contra una ventana gigante desde la que se puede ver una buena parte de los cerros orientales de Bogotá. Como pudieron notar en el episodio pasado, el clima del país es tremendamente complejo. Su ubicación en el planeta, las tres cordilleras que lo atraviesan, sus dos océanos y la Amazonía hacen que su realidad meteorológica sea verdaderamente diversa. Y en línea con el clima, quisimos entender un poco más y esta vez desde adentro de la institución que le da sentido en tiempo real a esta complejidad. El IDEAM es una institución que funciona 24/7, literal, se hacen turnos para que pueda estar monitoreando de manera permanente y podemos dar las condiciones en tiempo real. Pero además con toda esa data y con ese monitoreo en tiempo real, damos el futuro ambiental. ¿En qué sentido? Generamos pronósticos de tiempo, que es los que damos hasta 3-6 días sobre la lluvia en general o temperaturas, pero también generamos pronósticos hidrológicos, generamos alertas sobre lo que puede pasar en términos de probabilidades de incendios, de deslizamientos, de crecientes súbitas, de inundaciones, y también generamos predicciones climáticas, que es lo que va a ocurrir el próximo mes en términos de variables como temperatura y lluvias, y además a un largo plazo los escenarios climáticos, qué va a ocurrir en el país en términos hidrológicos y meteorológicos y ambientales de los próximos 100 años. Eso también lo cuenta el IDEAM. Acompáñenos en esta conversación sobre el pasado, el presente y posibles futuros del clima en Colombia. Les recomendamos que si no han escuchado el episodio anterior, pues aproveche antes de escuchar este, porque seguramente le sacará más jugo. Y no se afane que aquí lo esperamos. Ambos hacen parte de un gran especial que hicimos sobre clima y agricultura. De hecho, aprovecho entonces para invitarle a que visite nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales para conocer las otras cositas que sacamos al respecto. Este es el podcast de Shots de Ciencia. En el episodio de hoy, ¿por qué medir el clima? Si hay algo único en Colombia es su clima. A diferencia de otras latitudes en las que hay que esperar meses para pasar de un frío invernal a sentir las brisas cálidas del verano, aquí en Colombia solo hay que tomar una carretera y conducir unas horas para pasar de paisajes paramunos y de alta montaña a unos más calurosos en medio de la selva tropical. Efra, es que quería interrumpirte porque esto que acabas de decir me recordó una vez que tuve un compañero de intercambio francés cuando estaba en la universidad. Y él era pues muy amiguero, ¿no? Como el chico de intercambio. Y estaba a punto de empezar la Semana Santa. Y este chico se me acerca como en secreto. Me dice, Sara, ¿dónde queda Tierra Caliente? Y yo, ¿what? Me dices que todos van para Tierra Caliente y yo quiero ir. Claro, pensaba que era un lugar llamado Tierra Caliente, como Exacto. Tierra del Fuego. Claro, y Tierra Caliente, pues si buscas en Colombia, tal como tú dijiste, es conducir unas horas para abajo. Entonces, cuando yo pude explicarle esto, la cara de tristeza de estoy solo en el mundo fue muy grande de este amigo mío. Porque si alguna vez tienen la oportunidad de venir a Colombia, pues espérense ese comentario de nos vamos para Tierra Caliente. Exacto. Sara Trejo, señoras y señores. Y volviendo. Sí. Colombia tiene unas regiones muy diferenciadas, que son la región Caribe. Tenemos un océano allá y hay unas condiciones y unas particularidades climáticas en la región Caribe, donde de hecho se encuentra la Guajira, que es una de las zonas más secas del país y del mundo, pero también tenemos por otro lado y en contraste la región Pacífica, donde tenemos la selva chocuana, una de las zonas más lluviosas del mundo, y tenemos la región andina, que tiene un comportamiento bimodal, y tenemos la región orinoquía y la región amazónica. Y el comportamiento climático de cada región es muy diferente.
hay que empezar a reconocer también eso, porque cuando se dice va a llover, no es va a llover en todo Colombia, es va a llover en un lugar y en un momento determinado. Cuando hablamos de temporada de más lluvias, no necesariamente en todo el país va a ocurrir. Y también déjame decirte que cuando se habla de fenómenos como el niño y la niña, no afecta a todo el país igual el niño y la niña. Entonces Colombia es un país muy particular y eso significa que hay que monitorearlo entendiendo esa diversidad y esa heterogeneidad del país. Y por supuesto además no está exento, si se quiere, de la crisis climática, donde también cada región la está viviendo de una manera muy particular. Ese monitoreo es el que precisamente ha permitido caracterizar y entender el clima en distintos lugares del país. Y eso ha hecho que podamos decir que en zonas como el Pacífico sea unimodal, que llueve más o menos lo mismo en todo el año, mientras en zonas como la región andina, donde está Medellín, donde está Bogotá, donde está Cali, pues hay unas estaciones, si se quiere, marcadas de temporadas de más y de menos lluvia. Entonces son 3 meses de más lluvias, luego baja un poco, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar. Y en estas 3 ciudades se comportan más o menos de manera similar. Y hay varios factores que alteran esta dinámica. La cordillera de los Andes, que al entrar por el sur del país se ramifica en 3 vertientes, creando un mosaico de pisos térmicos, de colores y de olores entre el norte y el sur y de arriba hacia abajo. Estar entre el Océano Pacífico y el Atlántico o ubicarse en una región que se llama Zona de Interconvergencia Tropical, que es como un cinturón de nubes que rodea la Tierra en todo el Ecuador, donde confluyen los vientos alisios de ambos hemisferios. Este cinturón se mueve del norte a sur y está relacionado estrechamente con regímenes de lluvias en esta parte del mundo. Colombia está en el trópico es una zona bastante caótica para la meteorología y además tenemos el Pacífico y el niño y la niña, además de esta meteorología de fondo, si se quiere, la atmósfera es dinámica, no hay un solo fenómeno al tiempo, entonces se pueden cruzar otros fenómenos como el niño y la niña, incluso lo que más afectó el año pasado fue la oscilación de Mayden and Julian que nos dio una sequía extra aparte del niño y este niño y la niña son anomalías térmicas en el Pacífico, que es el que está al lado nuestro, literalmente la zona que se calienta o se enfría es la que queda al frente de nuestro país. Y el niño en Colombia significa menos lluvias, pero menos lluvias desde la cordillera oriental hacia el Pacífico, pero ya hacia la Orinoquía y la Amazonía, las estadísticas del IDEAM muestran que no, el niño en estas zonas no hay tanta afectación de niño o de niña. La niña aumenta las lluvias en casi todo el país, pero en la Orinoquía y la Amazonía históricamente con nuestros datos y análisis científicos muestran que la niña no genera un impacto importante en estas zonas del país, por ejemplo. Y eso, ahora que mencionabas Bogotá, es una de las cosas que marcó mucho el racionamiento que tuvimos el año pasado, porque mientras en Bogotá llovía, que estaba bajo el régimen pluviométrico de la región andina, en Chingaza, que es donde está el embalse, estaba bajo otro régimen pluviométrico y allá había sequía, mientras que en Bogotá no. Eso es un ejemplo claro de esos contrastes que tenemos. Esperen, porque a lo largo de este episodio ustedes se van a cruzar con términos complejos, como régimen pluviométrico, pero de verdad no es más que la variación de las lluvias en diferentes regiones a través de un año. En Colombia hay lugares como Bogotá, Cali o Medellín que tienen un régimen pluviométrico bimodal, que quiere decir que en el año hay 2 temporadas de lluvias. En otros lugares, como la Guajira, la Amazonía o la Orinoquía, el régimen es unimodal, con solamente una temporada de lluvias durante el año. Y hay otro término clave que es la inversión térmica y se refiere a la temperatura del aire. Cuando escuchen una alerta calidad del aire, sobre todo en Bogotá y en Medellín, regularmente está asociada a una inversión térmica. No es porque necesariamente ese día se contaminó más, sino que usualmente lo que hace el aire tiene unas temperaturas. Entonces la atmósfera que nos rodea está organizada en capas. Piensen como una lasaña de gases. Hay una primera porción que es la troposfera. Y aquí es donde se acumulan los gases de efecto invernadero y es la más cercana a la superficie de la Tierra. En ella, usualmente, el aire más cálido es el que da contra el suelo. Luego le sigue una capa de aire más frío y a mayor altitud otra aún más helada. Esto se debe a que la temperatura del aire afecta su densidad. El aire caliente es menos denso y tiende a ascender. Mientras se enfría, se hace más denso y desciende completando el ciclo. Sin embargo, durante este fenómeno, el de la inversión térmica, esta disposición se altera y en lugar de que la temperatura disminuya con la altitud, como es habitual, aumenta. Se forma así una capa de aire caliente por encima del aire más frío, lo que actúa como una barrera que impide el ascenso del aire. Y esto es lo que puede dar lugar a la acumulación de partículas y con ello disminuir la calidad del aire. Entonces eso hace que la concentración de estos contaminantes aumente y se generan alertas de calidad del aire. Esto puede ser más intenso en los valles, como el Valle de Aburrá en Antioquia. Y cuando ocurren este tipo de contaminaciones, por lo general se le llama contingencia ambiental. Pero sigamos con los términos clima y tiempo atmosférico.
A ver, yo estoy muy acostumbrado a asomarme por la ventana y ver si está lloviendo o haciendo sol. Ay, es que en Bogotá hay que hacerlo siempre. Por lo general, al asomarme a la ventana, miro al cielo y si está despejado digo, está bonito el clima. Pero si está nublado, lloviendo, uy, este clima está terrible, qué frío. Dependiendo de eso, escojo qué me voy a poner en el día. Y si es el caso, qué paraguas voy a dejar por despistado a donde sea que vaya. Técnicamente estoy diciendo cosas que no son, porque lo que estoy percibiendo no son las condiciones climáticas, sino el tiempo atmosférico. Pero entonces, ¿cómo lo diríamos si no se dice qué bonito está el clima? Pues no sé, ponle como... voy a ver cómo está el tiempo atmosférico y abro la ventana y digo, hoy está haciendo un buen tiempo atmosférico. O qué lindo tiempo atmosférico. O qué tiempo atmosférico de mierda. Exacto. Esa sería la forma correcta. Sí. Esa sería la forma técnicamente correcta. Si están oyendo este podcast, dejen ya en Spotify cuál es el tiempo atmosférico que ven por la ventana. Y lo dicen así, qué lindo tiempo atmosférico. Qué lindo tiempo atmosférico. Entonces, el tiempo atmosférico, pues son esas condiciones meteorológicas casi que instantáneas en un lugar y tiempos determinados. Es lo que relacionamos con los pronósticos meteorológicos en horas o días. El clima, en cambio, se refiere a los patrones atmosféricos en una región determinada a lo largo de un periodo de tiempo mucho más largo, por lo general más de 30 años. Monitorear estos patrones es lo que nos ha permitido entender que el clima está cambiando. En inglés se nota muy bien la distinción. Weather se usa para hablar de las condiciones del tiempo atmosférico y climate a las condiciones climáticas. Y mira que allí es donde la ciencia y el monitoreo cobran una relevancia importante, porque si no lo medimos quedaría sujeto a la percepción. Pero como se está midiendo, sabemos que no es una opinión ni una percepción, sino que es un hecho. Entonces, desde el IDEAM se ha evidenciado que, por ejemplo, desde el 61 hasta el 90, la temperatura media anual aumentó entre 0.2 y 0.3, porque claramente ahí ya teníamos también una dinámica de aumento de temperatura global. El problema no es necesariamente el aumento de la temperatura, sino la rapidez con que lo está haciendo. Eso indican los registros. En el mundo y en Colombia se empezó a acelerar ese aumento de temperatura, o sea, no vino de una manera lineal, sino que ya del 91 al 2020 ya no cambiamos en 0.2, sino que cambió del 0.6 al 0.9 grados, es decir, empezó a aumentar muy rápidamente, y estamos hablando en Colombia específicamente, y empezamos además a batir récords históricos de temperatura. Para el año pasado, que el 2024, que fue un año bastante seco, el IDANE reportaba, casi que cada semana estábamos reportando que se alcanzaba un récord histórico de temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que en el punto donde monitoreábamos ese valor nunca antes lo habíamos registrado, y llegamos incluso a zonas con 42 grados Celsius de temperatura en Colombia. El 2024 fue el año más caliente jamás registrado en el mundo. El primer año en el que hemos superado más de 1.5 grados Celsius del promedio de temperatura registrado entre 1850 o 1900, también conocido como la era preindustrial. Es clave mencionar este dato porque limitar el ascenso de la temperatura mundial sobre los niveles preindustriales a 1.5 grados Celsius es lo que se acordó hace 10 años en el Acuerdo de París. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que ya no hay nada que hacer? No, tampoco. Recuerde que cuando hablamos de variabilidad climática, se tendría que superar ese límite en periodos de tiempos de décadas. Sin embargo, que un año o mes llegue a esos picos sí que es un recordatorio preocupante de que nos estamos acercando a esos escenarios rápidamente y que en serio hay que tomar acciones contundentes. Sí, los últimos 2 años hemos venido evidenciando un aumento estruendoso, si se quiere, la temperatura en el planeta, y en Colombia lo estamos monitoreando, y esto ha tenido unos impactos importantes, y te voy a dar solo uno, no me voy a extender, pero la fiebre amarilla en el Tolima no aparece de la nada, sino que es producto de la crisis climática, entre otros factores, y de la deforestación. Porque cuando hablamos de un aumento de la temperatura promedio en el planeta, no solo nos referimos a más calor o eventos climáticos más extremos, también hay consecuencias inesperadas que se asocian a estos cambios. Por ejemplo, la alteración de enfermedades transmitidas por mosquitos, como lo que menciona Gislian, la fiebre amarilla. Es un vector que necesita unas condiciones climáticas especiales, y que las zonas endémicas regularmente habían sido zonas de altitudes bajas, zonas con cierta humedad y ciertas temperaturas, que es donde puede reproducirse y crecer. Pero ahorita el Tolima nunca fue una zona endémica de fiebre amarilla, pero cuando vemos efectivamente las temperaturas están creciendo, la deforestación alrededor está creciendo, que hace que también las especies se desplacen, y este conjunto de cosas pues nos está llevando a nuevos riesgos en salud, por ejemplo. Y también otros efectos como la disponibilidad de energía. El año pasado
no todo el país lo supo, no entramos en racionamiento energético, pero los embalses estuvieron a niveles muy críticos y tocó despachar las termoeléctricas, que además contaminan muchísimo más que las hidroeléctricas. Y el racionamiento en Bogotá es producto también de unos aumentos de la temperatura y de una disminución importante de las precipitaciones. Entonces ya tenemos unas consecuencias reales, tangibles de esa crisis climática, y sabemos que se debe a esto porque lo estamos viendo en los números y en la medición, y por supuesto porque la ciencia también así lo ha evidenciado. Bueno, pero el IDEAM no solo produce información climática sobre el pasado de Colombia. Parte de su trabajo también es el futuro. Hacer proyecciones de cómo podría ser el clima durante las próximas décadas hasta el 2100 en el país. Estos escenarios están basados en las reconstrucciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático o IPCC. Cada uno depende del ritmo al que emitamos gases de efecto invernadero de aquí en adelante. Hay escenarios optimistas, desde aquel en el que nos ponemos a la tarea de disminuir las emisiones de dióxido de carbono de aquí al 2050, alcanzamos lo que las expertas llaman un punto de neutralidad, cuando se alcanza el equilibrio entre la emisión y la absorción de gases, y luego incluso empezamos a absorber más de lo que emitimos. Pero también hay escenarios opuestos en el que le damos rienda suelta a liberar dióxido de carbono y triplicamos los niveles actuales de este gas en la atmósfera. Para cada escenario se consideraron muchísimas variables. La precipitación, pero la precipitación en un lugar de tiempo, si llueve mucho o poco, si llovió lo que llovió en un mes pero en un día, y luego eso tiene que tener en cuenta la temperatura, si hace mucho frío, si hace mucho calor, si está alto o abajo, y todo esto con lo que percibimos como la humedad, porque eso no es lo mismo en todas las regiones del país, que igual se deberían cruzar con la radiación solar, que también es muy distinta en el norte o en el sur de Colombia, y el viento, que me dicen del viento, si está muy rápido, si es lento, cómo altera todo, después todas estas variables, en fin, miden muchas cosas. Entonces hay un escenario muy optimista, si se quiere, donde decimos sí, efectivamente vamos a disminuir los gases de efecto invernadero, vamos a cumplir los acuerdos, vamos a tomar medidas, vamos a hacer transición energética, vamos a hacer todos los esfuerzos, y allí entonces la proyección es que subimos 1 grado. Aún en el escenario optimista vamos a subir la temperatura. Y hay 3 escenarios más que van aumentando en pesimismo, si se quiere, o en criticidad de cumplimiento de acuerdos y de emisión de gases de efecto invernadero. Y el más crítico, donde dice pues definitivamente no hicimos mucho, no tomamos medidas, seguimos en lo que estamos, pues allí la temperatura en Colombia puede subir hasta 4 grados Celsius. Este rápido aumento en la temperatura promedio del planeta tendría consecuencias muy severas y, sin ánimo de ser alarmistas, catastróficas. Significa perder especies, significa que se extingan especies, significa una alteración ecosistémica sin precedentes, y los seres humanos no somos independientes de los procesos ecosistémicos, que así lo hemos creído, y por eso está todo el sistema pensando en un individualismo y en un antropocentrismo. Pero si la naturaleza se afecta, nos quedamos. Entonces, afectaciones concretas, salud, como lo que hemos hablado, seguridad alimentaria, sí, la seguridad alimentaria está en riesgo porque los alimentos y las semillas y los procesos de siembra y cosecha no responden igual a un cambio climático, a una sequía, a unas temperaturas más fuertes y más extremas. Entonces, ¿qué vamos a sembrar? Por supuesto, el tema de servicio, los temas de transporte, y de allí para adelante muchas otras cosas. Entonces, lo que va a pasar en el país es que vamos a seguir en contrastes, es decir, van a haber regiones donde la temperatura va a aumentar de manera importante. Estos 4 grados o 1 a 4 grados son en promedio, pero hay regiones que por supuesto se van a ver mucho más afectadas por ese aumento de la temperatura, donde se exacerba. Mientras el norte del país se sentirá cada vez más seco, en otros lugares podrían caer cantidades inesperadas de agua, algo que se conoce como deslocalización de las precipitaciones, otro término. Entonces, lo que antes llovía en una semana, en un mes, puede llover en un solo día y se configuran un evento extremo. Entonces, lo que se está viendo es que va a haber más probabilidad de mayor frecuencia de eventos extremos en el país. Esto último que menciona Gislian es la nuez del asunto. Nos espera un futuro con mayor probabilidad de más frecuencia de eventos extremos en el país. Por eso es importante tener una idea de cómo puede cambiar el clima colombiano en las próximas décadas. Este conocimiento es clave para la gestión del riesgo en las diferentes regiones. Sirve, en el mejor de los casos, de insumo para quienes toman las decisiones sobre nuestro futuro. En el mundo, Colombia es considerado uno de los países más vulnerables al cambio climático. Pero, ¿qué nos hace particularmente vulnerables? La amenaza está para todo el globo, pero la capacidad de respuesta a eso nos hace muy vulnerables. Ahora, los escenarios son
muy importantes justamente porque permiten planificar. Es decir, si tengo que tomar decisiones, tengo que saber cómo voy a planear el territorio desde lo público, desde lo privado y desde lo comunitario, pues tengo que entender cómo voy a mover algunas cosas. Tomar decisiones a gran antes de escala entrar nunca ha sido fácil, pero ya no se pueden tomar velando solo para garantizar el crecimiento económico, como suelen tomarse. Ahora debemos tener en cuenta al menos 2 conceptos más: adaptación y mitigación. Es decir, lo que hagamos para seguir viviendo en un clima que ya cambió y en los esfuerzos que realicemos para que se reduzca la cantidad de gases de efecto invernadero que estamos arrojando a la atmósfera y, claro, capturar lo que más se pueda. Y eso implica acciones desde lo individual hasta lo general, es decir, acciones de nación, acciones de gobierno que urgen cambiar todo el sistema. Si eso no ocurre, pues vamos a llegar a ese escenario crítico. Entonces, sí es un llamado a la acción, pero además lo que tú dices, pues en el escenario más optimista, de todas maneras va a aumentar la temperatura, así que sí, tenemos que aceptar que esto es una realidad y empezar a adaptarnos a ese cambio climático. La adaptación es una de las banderas. Por un lado está la mitigación, que es vamos a disminuir los gases de efecto invernadero, y por el otro lado está la adaptación. Y la adaptación tiene muchas líneas. La adaptación tiene que ver con semillas, tiene que ver cómo manejamos el agua, aprendamos a hacer cosechas de agua, tiene que ver con hábitos, con prácticas y con un montón de cosas que tenemos que hacer ya. Sí, esto es mucho más que pedirle a la gente que separe sus residuos, que recicle o que vaya en bicicleta al trabajo. Una pausa y ya volvemos. Hola, aprovechamos para hacerles un par de breves anuncios. Primero, como les mencionamos, este episodio hace parte de un especial sobre clima y agricultura que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. No se los pierdan porque en serio está buenísimo. Y segundo, es que andamos en campaña. Estamos construyendo la comunidad de Shots de Ciencia para seguir haciendo contenido con y para ustedes. Nuevos formatos, espacios de discusión, más invitados e invitadas, en fin. Queremos hacer muchísimas cosas, así que considere unirse y hacer parte de este laboratorio. Ayúdenos a mantener este barco a flote. Los detalles los puede encontrar en shotsdeciencia.com/donar o en los links que les vamos a dejar en la descripción. Ahora sí, de vuelta al episodio. En un mundo hiperglobalizado no solo estamos conectados por el internet o las redes sociales. Hay muchos vasos comunicantes que no reconocen las fronteras geopolíticas, como la atmósfera, el océano y el mismo aire que usted y yo respiramos. Esto significa que si los esfuerzos no son mancomunados mundialmente, es muy difícil, si no imposible, que realmente podamos hacer algo. Pues es que la crisis climática es política. Es un tema con impacto ambiental, económico, social, por supuesto, pero tiene un origen en decisiones políticas. Es el sistema en el que estamos soportados, el sistema económico, el que nos ha llevado a esta intensificación de producción de gases de efecto invernadero, pero además en la exacerbación de toda la situación, en la inequidad, en la disparidad, en las vulnerabilidades. Ese es el fondo. Y lo que está ocurriendo hoy es que en medio de una crisis climática, porque ya no se habla solo de cambio, sino de crisis, porque ya los últimos 2 años han sido muy, muy complejos. Ya superamos el 1.5 grados Celsius, el Acuerdo de París que firmaron muchísimos países decía, bueno, nos vamos a comprometer a tener acciones para no superar los 1.5 grados Celsius. El año pasado cerramos con más de 1.5 grados Celsius de anomalía térmica de temperatura. Entonces ya es un hecho, y justo en estos tiempos donde estamos viendo con mayor intensidad los impactos, es un tiempo donde se están levantando más gobiernos negacionistas al cambio climático. Esto último que menciona Gislian es tremendamente problemático porque muy buena parte de la información atmosférica que se usa en Latinoamérica, por ejemplo, depende de infraestructura tecnológica de países como Estados Unidos, que hoy es presidido por Donald Trump. Él no cree en el cambio climático y está recortando la financiación de agencias científicas como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, o NOAA. Esta agencia está especializada en analizar información meteorológica, climática y marina, y sus datos son un insumo valiosísimo a nivel mundial. Y es supremamente grave para el conocimiento y para la ciencia, porque Estados Unidos tiene unos centros muy importantes que monitorean el océano, que monitorean el Niño o la Niña, por ejemplo. De hecho, tenían algo que se llamaba el Tropical Desk, que era como el escritorio tropical que monitoreaba los asuntos del trópico, y lo eliminaron. Entonces nos estamos quedando a ciegas. Se viene una
amenaza y estamos a ciegas ante esta exacerbación y es muy complejo. Actualmente en el IDEAM hay 2.700 estaciones a lo largo de todo el país que miden los niveles del agua y los sedimentos que trae, o todas estas variables meteorológicas y climáticas como ya les mencionamos, las lluvias, la temperatura, la humedad, la dirección del viento, bueno, ya saben esa complejidad. También hay dispuestos 4 radares meteorológicos en Colombia. Estos emiten ondas electromagnéticas que logran detectar con precisión la intensidad y el movimiento de las lluvias en el territorio. Dicha información permite anticipar posibles emergencias a causa de la precipitación y así tomar decisiones. Y claro, ¿tomamos datos de quiénes? De los satélites gringos. Para la línea de meteorología tomamos información de un satélite que es el GOES-19, que es de la NOAA, justamente de Estados Unidos, que esperamos que siga en funcionamiento porque dependemos de esta información. Pero esta no es la única información, pues también se complementa con las de otras instituciones e institutos de investigación. Así se conforma el Sistema de Información Ambiental colombiano, que es liderado por el Ministerio de Ambiente y sirve como un centro integrado para gestionar la información ambiental del país. Tomamos información de las autoridades ambientales, los datos secundarios y toda esa información, la información de bosque que la monitoreamos a través de satélites, la llevamos al Gran Data Center Ambiental del país. El IDEAM es el Gran Data Center Ambiental del país, donde se procesa toda esta información ambiental, se almacena, se guarda, se tienen registros históricos. Todos estos datos son compartidos a instancias internacionales, como la Organización Meteorológica Mundial de la ONU, y así se alimentan los modelos globales para entender el clima del planeta y en nuestro caso particular, el clima tropical. Porque efectivamente no es que Colombia tenga una nube encima que no se mueve, sino que vienen fenómenos, vienen frentes fríos, vienen vientos, vienen ciclones tropicales. Entonces, para tener todo el mapa, cada país aporta una pieza de ese rompecabezas y Colombia tiene que aportarlo para entender todo el contexto. Entonces, hay una responsabilidad y así funcionan de alguna manera estos modelos globales. Pero además, el IDEAM toma esos modelos globales y luego le hace el downscale, o sea, luego lo baja y lo aterriza. Entonces, esto viene como una dialéctica, si se quiere. Y adicionalmente, hay alianzas con otros países de la región para también compartir información. Hace muy poco tuvimos una sequía en el río Amazonas tremenda, donde esa sequía depende de lo que ocurra en Perú. Entonces yo no puedo hacer un modelo hidrológico para decirle al país cuándo va a subir el río, si cuándo va a salir de la sequía, si yo no tengo la información del lado del Perú. Entonces, entre los servicios hidrometeorológicos hay una red importante para compartir información y la idea, sí, y debo decirlo, es fortalecer mucho más esto a otros niveles para que en esas conversaciones bilaterales o regionales que se hacen desde Cancillería, pues también se incluya un componente técnico importante para poder negociar también el intercambio de datos. Por ahí dicen que el poder es conocimiento, y con la situación climática actual, tener acceso a él termina siendo indispensable para tomar de verdad mejores decisiones. Por eso, no solo tenerlo es importante, sino comunicarlo. Y a pesar de todo esto, el IDEAM está trabajando cada vez con menos plata y a veces es hasta difícil consultar la información en su página web. Hay buenas intenciones, pero sin recursos el asunto es muy complicado. Sin ese conocimiento, nos estamos quedando sin poder hacer frente a la crisis climática, como si camináramos a ciegas. Como lo hemos mencionado, este episodio hace parte de un gran especial que hicimos sobre clima y agricultura. La parte principal de su desarrollo implicó viajar a la Orinoquía colombiana a conocer experiencias de productores que están cambiando el paradigma agrícola que nos dejó la Revolución Verde. Ese movimiento tecnológico de mediados del siglo pasado que buscó mejorar la producción de alimentos utilizando, entre otras cosas, monocultivos, semillas mejoradas, químicos como fertilizantes y pesticidas, en fin. Allá están adaptando sus prácticas no solo para hacer de sus fincas más sostenibles y amigables con el ambiente, también para aprovechar el poder y el beneficio que tiene el uso de la biodiversidad en sus cultivos y adaptarse a los retos que está implicando la crisis climática. Para ellos, el conocimiento que producen instituciones como el IDEAM termina siendo vital porque lo cruzan con sus monitoreos locales. Nosotros participamos en algo que se llama las Mesas Nacionales Agroclimáticas y que ya casi están llegando, creo que ya hay 30 de los 32 departamentos, entonces también se hace a nivel departamental, entonces ahí se baja mucho más la información, pero además se entrega específicamente para el sector agro, ¿sí? El IDEAM está trabajando y fortaleciendo algo que se llama los servicios climáticos, que es la entrega de información específica para cada sector, porque es como va a llover, pero no, dígame a mí, sector energía, dónde, cuándo, cómo, para yo planificar, dígame a mí esto qué significa mi cosecha y demás. Y en ese marco de las líneas de las mesas agroclimáticas tenemos un proyecto hermosísimo en el Cauca con más de 1.500 familias donde se hacen las mesas mensualmente.
porque se cruza la información de saberes locales, de decir, bueno, es que si este pajarito está aquí o si esta montaña no sé qué es porque va a llover y X cosa, y se junta la información técnica del IDEAM y ellos mismos generan un mapa o unos formatos de riesgo. Dice, bueno, se vienen 2 meses secos, entonces voy a sembrar X cosa que resiste más la sequía, o se vienen meses de lluvia, entonces voy a sembrar otra cosa, o voy a hacer cosecha de agua y demás. Entonces planifican, y la economía local, de hecho en este momento estamos midiendo ya los impactos socioeconómicos del proyecto, porque la economía local ha mejorado de manera importante por esa gestión de riesgos que viene desde el saber comunitario complementado con el saber técnico, y las mismas comunidades lo aceptan, dicen las cabañuelas, o bueno, esto ya no funciona, y aceptan también esa información técnica, y es complementaria, al final es complementaria, no se reemplaza la información oficial que genera el IDEAM, no se puede reemplazar con una información local, porque tú desde lo local no puedes ver lo que viene, lo que va a llegarte dentro de un mes, que lo estamos viendo nosotros al monitorear todo, pero nosotros no alcanzamos a ver puntualmente la escala local. Después de visitar el IDEAM y de tener una idea de cómo es que se monitorea el clima de Colombia, de estar con el equipo de Shots de Ciencia en la Orinoquía colombiana y de ver cómo algunos productores de alimentos están replanteando la manera de hacer agricultura a gran escala de una forma sostenible, pienso algunas cosas. Los datos y la información técnica y empírica que se produce para leer y comprender el clima son invaluables. Esto nos garantiza poder tomar medidas a tiempo, y no solo para evitar tragedias, también para ahorrar recursos y optimizar la producción. Es necesario hacerlo en todas las escalas, mundial, nacional, regional, local, para de verdad estar preparados. Eso es clave. Ni la atmósfera, ni los océanos, ni el aire que respiramos reconocen las fronteras que hemos trazado en nuestros países, lo que implica que lo que suceda en un lugar, así esté a cientos de kilómetros de distancia, tendrá efectos en otros. Y pensando en lo que atraviesa el mundo actualmente, necesitamos colaboración de todas las instancias para que de verdad podamos adaptarnos y mitigar los efectos de la crisis climática. Esto necesita de nosotros, sí, pero sobre todo de las empresas privadas, de las grandes industrias y de los gobiernos. Y finalmente, Colombia. Nunca me dejará de sorprender su diversidad, no solo por sus plantas y animales, que siempre tiende a ser ese lugar común para describir a este país, sino por su geografía, su gente y su clima. Es un país hermoso, hermosamente complejo en todo sentido. Este episodio fue producido por Sara Trejos. La investigación, la edición y el guión estuvieron a mi cargo, Efraín Rincón, con ayuda de mi amigo y colega Ignacio Galán. Gracias al IDEAM y a su directora Gislian Echeverry por el espacio. Y siempre a ustedes, gracias por tomarse el tiempo de escuchar y compartir nuestro contenido. Nos vemos en la próxima.